porque nos permite, Señor, abrir tu palabra y aprender más de ti. Pedimos que lo que vayamos a escuchar en esta mañana lo podamos atesorar en nuestros corazones, lo podamos practicar en nuestras vidas y compartir con aquellos que aún no te conocen. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta mañana lleva por título ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vamos a ver una segunda versión, porque este tema ya lo he presentado. Y hay muchos versículos para leer en la palabra de Dios. No se preocupe de tomar nota, porque si ustedes quieren tener todos los versículos, después al final me lo piden y yo le doy una copia de todos los versículos que vamos a ver en esta mañana. Nosotros comenzamos la lectura bíblica que se ha leído. Allí voy a enfatizar básicamente los versículos 30 y 31, porque la lectura comenzaba en el versículo 25 del capítulo 16 del libro de los Hechos, donde están allí el relato de este pasaje bíblico, es que Pablo y Silas se encuentran encarcelados. ¿Y encarcelados por qué? Porque cuando ellos estaban haciendo su obra misionera, estaban predicando, se apareció una muchacha que tenía el don de adivinación. Y obviamente ese don de adivinación era de las tinieblas, no venía de parte de Dios. Y esta muchacha tenía sus representantes, tenía sus amos, que la hacían trabajar por ese don y ellos cobraban. Y resulta que esta muchacha comenzó a seguir a Pablo y Silas y decían, estos son hombres de Dios y son hombres de Dios. Y constantemente lo estaban siguiendo y ella estaba molestándolos a ellos diciendo eso. En un momento dado Pablo se molesta y reprende al enemigo que estaba trabajando a través de la muchacha. Y entonces ya la muchacha quedó sin ese poder. Y los amos se enojaron porque ya no tenían negocio, ya no podían hacer dinero. ¿Y qué hicieron? Lo acusaron y lo metieron preso. Y entonces estaban Pablo y Silas, como dice allí, en la noche, cantando, orando, alabando al Señor. Y de pronto viene ese terremoto milagroso. Porque ese terremoto abre las puertas de la cárcel y desata las cadenas con las cuales ellos estaban atados. ¿Qué terremoto hace eso? Son milagros de Dios. Amén. Y entonces, a ver que el carcelero, al ver que las puertas de las cárceles estaban abiertas y que estaban sueltos todos los presos, se quería suicidar porque si se le escapaba un preso, la ley romana exigía la muerte del carcelero. Y entonces, antes que lo mataran, él decidió suicidarse. Y entonces fue cuando Pablo le dice, no lo hagas, estamos todos aquí, ninguno nos pide. Y entonces al ver esa actitud de Pablo, el carcelero dice que lo saca de la cárcel. Sacándolo le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hermanos, esa pregunta no la encontramos solamente allí. La encontramos también cuando el joven rico se acerca a Cristo Jesús. Y eso está en Mateo 19:16. Y entonces el joven rico le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y esa pregunta es una pregunta que también nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. Y hay gente en estos momentos que se está haciendo esa pregunta.
¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, hay que aquí aclarar unos puntos muy importantes, porque la respuesta de Pablo al carcelero fue, y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y los otros, hace un tiempo atrás se acercó una persona, un hermano de la iglesia, y él me mencionó este pasaje, y él trataba de a ver si yo le confirmaba en la conversación que él estaba teniendo conmigo, de que si él solo creía en Cristo, iba a la iglesia, estudiaba la palabra, su familia completa iba a ser salva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso puede ser correcto? Si ustedes leen detalladamente este relato, van a ver que el carcelero de Filipo escuchó de la palabra, pero también toda su familia. Así que no es que uno solo de la familia busque de Dios, vaya a la iglesia, se entregue a Dios constantemente y la familia viva como se dé la gana. No, Señor. La familia, para que sea salva, tiene que seguir a esa persona que se entregó primero a Cristo. Y entonces, de esa manera es que la familia es salvada. Es un punto muy importante aclararlo, porque mucha gente cree que con uno solo de la familia sea el que busque de Dios y todo el mundo va a ser salvo. No, hermano, porque hay muchos de nuestros familiares que llevan una vida completamente opuesta a la voluntad de Dios. Y entonces Dios no puede salvar a la persona en pecado. Dios salva del pecado, pero no en pecado a la persona. Así que hay que tener ese detalle en cuenta. Otro detalle que a veces nosotros cometemos el error, y yo no digo error, sino más bien sería falta de conocimiento bíblico, porque nosotros vamos estudiando la Biblia, conocemos suficiente de la Biblia y ya pensamos de que alcanzamos, ya estamos listos para ser salvos, ¿no? Tenemos que seguir profundizando. Entonces leemos versículos como les voy a leer ahora, Apocalipsis 21:8, que dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay otro similar que se encuentra también en Apocalipsis, otro versículo que está allí en Apocalipsis 22:15, que dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Cuando nosotros leemos este versículo, decimos, bueno, nosotros ya hemos dejado esa vida antigua, ya no mentimos, ya no engañamos, ya no somos idólatras, ya no somos borrachos, etc. Entonces ya entramos al cielo, porque no estamos en esta lista. Sí, pero hay que tener cuidado, porque Dios tiene su lista también. Y es lo que hoy vamos a ver, que Dios tiene sus requisitos para que nosotros podamos alcanzar salvación. Y esa es la idea de lo que queremos desarrollar en esta mañana en este tema. Nosotros nos consideramos buenos. Y mucha gente, muchos cristianos se consideran buenos. Y muchos de ellos violan la ley de Dios. Pero se consideran buenos. No, hermano. Dios tiene sus requerimientos para poder alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. El mes pasado yo hablaba con alguien y estábamos hablando obviamente de temas bíblicos, y yo le decía que él tenía que buscar de Dios, tenía que estudiar la Biblia, que tenía que ocupar tiempo
y dejar algunas cosas, malos caminos, y tratar de encaminarse por los caminos del Señor, para así alcanzar salvación. ¿Y cuál fue la pregunta de esta persona? ¿Salvarme de qué, me dice? ¿De qué yo tengo que ser salvado? Es otro punto que hay que tener bien claro. ¿De qué nosotros tenemos que ser salvados? Bueno, les voy a leer 2 versículos para que nosotros podamos entender de qué nosotros tenemos que ser salvos. Vamos a comenzar primero por Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, y nos vamos a quedar 3 versículos de Romanos. Vamos al primero capítulo 3 de Romanos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos al Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23, ustedes lo conocen muy bien, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, a la pregunta, ¿de qué tenemos que ser salvos los cristianos? Del pecado. El pecado nos conduce a la muerte. Y entonces, si hay algo que nos quite el pecado a nosotros, entonces vamos a ser salvados. Y nosotros mismos no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos de alguien que nos pueda quitar el pecado. Y ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que nos puede salvar. Ahora, nosotros vamos a identificar cuáles son los requisitos establecidos por el cielo, por Dios, para que todo cristiano pueda alcanzar salvación. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero otro punto les quiero aclarar antes de comenzar a ver los 7 puntos que vamos a desarrollar aquí. La pregunta esta está hecha por el carcelero de Filipo. Y el carcelero de Filipo no era una persona religiosa, no era un judío. Entonces, era un gentil. Entonces, él formula la pregunta como que nosotros, hombres y mujeres, haciendo algo independientemente de Dios, nosotros nos podemos salvar. No es así, hermano. La salvación, ¿quién es el salvador? ¿Quién es el que salva? Cristo. Cristo, es decir, o mejor dicho, el cielo ha hecho un plan de salvación y Cristo es la persona central dentro del plan de salvación. Y ellos han hecho su gran parte para que el hombre y la mujer puedan ser salvos. Ahora le toca una partecita que hacer al hombre y a la mujer. Quiere decir que la salvación es un proceso divino y humano. No es un proceso netamente humano para alcanzar la salvación. ¿Quedó claro? Dios ya hizo su gran parte y la sigue haciendo para que el hombre y la mujer se salven, pero el hombre y la mujer también tienen que hacer su parte en su vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? 7 pasos. Primer paso. El primer paso es oír. ¿Y oír qué cosa? Oír la palabra de Dios. Y vamos a leer los versículos que confirman. Efesios 1:13 es primero. Dice: en él
ese Él es Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y luego sigue diciendo, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay tres elementos que tiene este versículo muy importante, pero en este momento vamos a enfatizar el primero, el oír. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Ves que el oír es importante? Hechos 2:22. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Y entonces Pedro comienza a predicar. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Oíd, varones israelitas, oíd. Vamos ahora al versículo 37 del mismo capítulo 2 de Hechos, que dice, los que escucharon, los que oyeron, dijeron lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, aquí están enfatizando el oír. Y ustedes saben que cuando uno oye la palabra de Dios, somos bendecidos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y aquí me gusta porque agrega un detalle más. Aquí agrega el detalle de leer. Y leer, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, es una forma de estar escuchándola. Si usted lee en voz alta un pasaje bíblico, usted está oyendo lo que está leyendo. Pero si usted lo lee en silencio para usted, en su mente está sonando las palabras que está leyendo. Es decir, que leer es también una forma de oír la palabra de Dios. Entonces, el primer punto es oír la palabra de Dios. Y va a ver que es importante porque en los versículos que vienen, el oír está implícito. El siguiente punto de oír la palabra de Dios es el creer. Creer. Y creer significa tener fe, ejercer la fe, ejercer confianza en la palabra de Dios. Es decir, está creyendo en lo que está leyendo. Quiere decir que usted tiene fe en lo que está leyendo. Le tiene confianza. Está seguro o está segura de que eso es así. Y entonces, ahí tenemos unos versículos que vamos a leer, por ejemplo, Romanos 10:17, donde dice, así que la fe es por el oír. ¿Ves que aquí otra vez aparece el oír? El oír es muy importante. ¿Y el oír qué? El oír por la palabra de Dios. También podríamos leer el versículo, así que el creer es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. O también podríamos mencionar, así que el tener confianza en la palabra de Dios es por el oír la palabra de Dios. Por ahí nace la fe, al escucharla, al oír la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, vamos a ver que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. También podríamos decir, porque por gracia sois salvos por medio de creer en la palabra de Dios. Y esto no de vosotros, sino que de Dios. O por medio de tener confianza en la palabra de Dios.
¿Es importante la fe? ¿Es importante creer para Dios? Sí, es muy importante, porque hay un versículo que se encuentra en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, que Dios es real, que Dios existe. Debe creer y que es galardonador de los que buscan. Así que es claro, suficientemente claro, la Biblia es muy contundente que hay que ejercer la fe, hay que creer, no es solamente oír. Hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, pero siguen haciendo su vida como la estaban haciendo antes, lejos de Dios. ¿Ves? No creen, no le tienen confianza. Comienza con unos argumentos muy sencillos y muy populares como, que la palabra de Dios está escrita por hombres. Y yo digo, gracias a Dios que está escrita por hombres la palabra de Dios, porque si estuviese escrita por ángeles, ninguno entenderíamos que Dios, lo que Dios está diciendo, cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Gracias a Dios que está escrita por hombres, para que nosotros podamos entender, porque está escrita en el lenguaje nuestro. Ahora, ¿tú crees que es cualquier hombre? Cuando yo le pregunto eso, ¿tú crees que es cualquier hombre? No, hermano. Ese hombre primero es escogido por Dios, luego es capacitado por Dios y finalmente es inspirado por Dios para que haga lo que Dios le va a mandar. Así que no es cualquier persona, es una persona escogida por Dios. Así que ahí está la diferencia. Ustedes conocen Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere en Cristo. ¿Ven? Aquí otra vez aparece la fe, aparece el creer. Para que todo aquel que creyere en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 20:31. Pero estas señales, las señales que hizo Cristo estando en vida aquí, los milagros que hizo, resucitó muertos, hizo caminar paralíticos, le dio vista a los ciegos, oído a los sordos, etc. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mismo versículo que hemos leído anteriormente de Efesios capítulo 1, versículo 13, que yo dije que habían 3 elementos. Vimos el primero, el oír, pero también tiene allí el creer. Fíjense, vamos a leerlo de nuevo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y ahora dice, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí viene un elemento muy interesante, porque cuando la persona oye y cree, aparece el Espíritu Santo poniendo un sello. Quiero aclarar que el Espíritu Santo no es el sello, porque muchas veces dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. No, hermano, el Espíritu Santo es el agente sellador, el que pone el sello en la persona. El sello es otra cosa, que tal vez en algún día yo les pueda hablar del sello. Hoy no les voy a hablar del sello. El punto es que el Espíritu Santo le pone el sello en la persona. Y ese sello, dice Efesios 4:30, va a permanecer en la persona hasta el día de la redención. ¿Ustedes saben cuándo es el día de la redención? El día de la redención es ese día donde el Señor Jesucristo pide los libros de cada uno de nosotros para ser analizados
y para hacer la investigación en el juicio investigador y determinar si la persona va a formar parte del reino de los cielos o no. Ese es el día de la redención. Es decir, en otras palabras, cuando la persona comienza a oír de la palabra de Dios y comienza a creer, el Espíritu Santo le pone ese sello. Ese sello que pone el Espíritu Santo es un sello de pertenencia. Quiere decir que esa persona, como escuchó y creyó, y está segura en que lo que está leyendo la palabra de Dios es cierto, entonces el Espíritu Santo le pone un sello de pertenencia. Esa persona ahora pertenece al pueblo de Dios. Pertenece a Dios. Ese es el sello que le pone el Espíritu Santo, el primer sello. Porque mucha gente piensa que el sello de Dios es uno solo. No, hermanos, son dos. Pero hoy no les voy a hablar de eso. Hoy vamos a seguir avanzando. El juicio investigador, ustedes saben que según la profecía de Daniel 8:14, la purificación del santuario comenzó allá en el 1844. Así que el sello que pone el Espíritu Santo va a durar toda la vida del cristiano hasta que el Señor pide la redención en el cielo, que eso se hace en el juicio investigador. Muy bien, ¿cuántos puntos llevamos? 2, son 7. Primero es oír, segundo, creer. El tercero están ligados, son 2 conceptos pero están ligados, que es reconocimiento y arrepentimiento. Es decir, yo reconozco que soy pecador y entonces me arrepiento. Porque si yo no reconozco que soy pecador, nunca me voy a arrepentir. Por eso esos 2 conceptos están juntos. Así que el tercer punto es reconocimiento y arrepentimiento. Vamos a leer aquí unos versículos para que ustedes tengan una idea. Ustedes conocen esa historia que se encuentra allí en Lucas 18, donde 2 personajes van al templo a orar. Uno es fariseo y el otro es publicano. Y ustedes saben que el fariseo comienza a decirle a Dios: Dios, yo soy lo mejor aquí. Yo no soy como ese publicano. Mira lo que hago yo. Doy los diezmos todos los tiempos, ayuno 2 veces a la semana, asisto regularmente aquí al templo y vengo a orar. Yo ya estoy salvo, soy de lo mejor. Y el publicano dice que, versículo 13 del capítulo 18, dice que el publicano no se estaba lejos, dice que no se quería acercar ni quería alzar sus ojos hacia el cielo. Dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecado. La pregunta de Cristo al terminar esa historia dice: ¿cuál salió justificado de los 2? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. ¿Por qué? Porque el publicano reconoció que era pecador. Es decir, reconoció y estaba arrepentido, porque ni siquiera quería mirar hacia arriba, hacia el cielo, por la vergüenza que le daba de él sentirse tan pecador. Muy bien. En Hechos 2, 37 y 38 dice lo siguiente: al oír esto, que ya le hemos leído el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ves? Aquí aparece el arrepentimiento. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Y después hay otro paso que vamos a ver más adelante. Hechos 3:19. Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados
para que venga en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que el punto 3 es reconocimiento de ser pecador y arrepentirse del pecado que ha cometido, o de vivir una vida pecaminosa en el pasado. ¿Qué viene después? El punto 4 es confesión y conversión. Es decir, si yo reconozco que soy pecador y voy y le confieso a Dios: Señor, he pecado contra ti porque he estado violando tu ley, he estado viviendo lejos de ti, haciendo lo que se me da la gana a mí, violando todos tus mandamientos. La persona está arrepentida, está confesando ahora ante Dios, y lo que viene después es la conversión, es decir, decirle a Dios: ayúdame a no hacer más lo malo que venía haciendo. ¿Ven? Entonces, aquí también son dos conceptos que van juntos, que es la confesión y la conversión, que están ligadas, están implícitas una con otra. Y ahí vamos a leer algunos versículos. Lucas 12:8 nos dice lo siguiente: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Hechos 8, 36 y 37 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. A esta historia, ustedes creo que también la conocen, es cuando un eunuco, una persona que iba a su pueblo, ahora se me pasó el nombre de la ciudad, iba a su pueblo de regreso, era eunuco y etíope, un etíope que iba de camino a Etiopía, era un eunuco. Eunuco es una persona que se dedica a trabajar a nivel de la corte del rey. Bueno, entonces esta persona estaba leyendo en las escrituras, estaba leyendo un pasaje de Isaías, no entendía nada, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y acompaña al eunuco, a esta persona, y explícale el capítulo. Y entonces Felipe comienza a explicarle, y Felipe le dice que si él confiesa que Cristo es el Señor, que es Dios, que es nuestro Salvador, él iba a alcanzar vida eterna. Y entonces vamos a leer la última partecita, donde dice lo siguiente: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está haciendo una confesión verbalmente en su vida de que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, es el Hijo de Dios. Entonces, cuando la persona cree que Jesucristo es nuestro Salvador, Dios lo recibe, el cielo lo va a recibir, y el Espíritu Santo va a trabajar después en él. Romanos 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: que si confesares con la boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ven? Está bien claro aquí que hay que confesar, y obviamente la persona al confesar se convierte. Confiesa que Cristo es Dios, que es el Hijo de Dios, pero también la persona confiesa sus pecados. Porque al saber que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador, que Cristo nos ama, que Él nos quiere salvar,
la persona se abre y confiesa todas las cosas malas que hizo, porque es un requisito justamente para entrar en el reino de los cielos, confesar sus pecados. Y entonces, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice claramente este punto que yo estoy diciendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? La confesión es muy importante. No a un hombre pecador, cuidado, porque hay muchos cristianos que van y le confiesan a un hombre. Y luego el hombre dice, te absolvo. No, hermano, eso no funciona. Eso no es bíblico. Uno va directamente a Dios a confesar su pecado en el nombre de Dios. Y entonces esa confesión es la que vale. Joel, capítulo 12, capítulo 2 y versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es decir, Dios no quiere castigar, Dios quiere salvar. Él es misericordioso. Y un versículo más, Hechos 3:19, que ya lo hemos leído, donde dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que vamos a hacer un pequeño recuento hasta aquí. Primero era oír. Segundo, creer. Tercero, reconocimiento. Y cuarto, confesar y conversión. Confesión y conversión. Muy bien, entonces, la conversión no no es una forma radical que uno se convierte. Cuando uno se convierte es un proceso. Comienza paulatinamente a cambiar. Y ese proceso también es divino humano, porque no es solamente humano, es divino también. Porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón de la persona. Por eso allí Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo comienza a trabajar, aparte de haberlo sellado, comienza a trabajar en la mente de la persona y le va diciendo, ¿ves? Eso que estabas haciendo, eso está mal, no lo hagas más. Y la persona lo va dejando. Y así sucesivamente el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y le va diciendo las cosas que debe hacer. El quinto punto, muy importante, ustedes ya, me supongo que ya lo habrán deducido, es el paso a qué cosa? Al bautismo. Porque usted oyó la palabra, creyó, usted se convirtió, usted confesó y ahora viene unirse al pueblo de Dios. Y Dios, a través de Cristo, estableció la forma de cómo la persona se une al pueblo de Dios. Antes de irse, el Señor Jesucristo, de ascender en forma definitiva al cielo, Él dijo allí, Mateo 28, versículos 18 al 20, a sus discípulos le dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que para entrar al pueblo de Dios, el Señor puso como requisito el bautismo. Hay que bautizarse. Marcos 16:16, que estamos leyendo en la escuela sabática,
dice allí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Obviamente, si no cree en la palabra de Dios, no se va a confesar nunca. Nunca se va a arrepentir de nada, porque no cree en la palabra de Dios. La pudo haber oído, sí, como no, mucha gente la oye, pero después no cree. Y sigue haciendo su vida como se le da la gana. Entonces, obviamente, no va a querer bautizarse. Por eso, para bautizarse, hay que tener todos esos requisitos anteriores. El que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una experiencia simbólica similar a la experiencia de Cristo. Cristo fue crucificado en la cruz y Él murió por todos los pecados nuestros. Él pagó la culpa que nosotros debíamos pagar. Lo que estaban condenados a muerte es toda la humanidad caída. Todos nosotros estamos condenados a muerte. Nacemos ya condenados a muerte. Pero si nos entregamos a Cristo, Cristo paga nuestra culpa con su muerte. Él ya la pagó. Por eso nosotros tenemos que tener una relación estrecha y profunda y constante con Cristo Jesús. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra tendencia es a pecar. Pero al estar en Cristo, y si nosotros pecamos, volvemos a Él, y entonces Él nos perdona. Y nos limpia de pecado. Y podemos seguir de la mano del Señor, adorando y glorificando el nombre de Dios. ¿Ven? Porque Él nos perdonó, nos sentimos perdonados. Entonces, ¿qué le pasó a Cristo? Murió crucificado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Morir a la vida antigua. Pero no es que vamos a que nos crucifiquen y desaparecer de este mundo, no. Hay un símbolo que es la muerte sepultándonos en el agua. Si usted se pone a analizar un poquito, usted en el agua no respira, no habla, no abre la boca, no se toma todo el agua que hay allí y se ahoga. Entonces es una forma simbólica de estar un segundo muerto debajo del agua. Y luego cuando sale, usted sale a una novedad de vida, a una vida nueva en Cristo Jesús. Es un símbolo. Y entonces ese símbolo Dios lo estableció. No es que la iglesia tiene el capricho de que las personas que vienen a la iglesia tienen que bautizarse. No es un capricho de la iglesia. No es porque el pastor diga que hay que bautizarse. No es porque todos se bautizaron, entonces tú también te tienes que bautizar. No, hermano. Es porque Dios lo dice en su palabra, que si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Se lo dijo Cristo a Nicodemo. Vaya y lea capítulo 3 de Juan. Cuando le dice allí Jesús a Nicodemo, respondió Jesús en el versículo 5 del capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Así de sencillo. Usted quiere ser salvo, quiere estar en el reino de los cielos, pues siga los pasos que establece la Biblia. Y hasta ahora hemos visto 5. ¿Cuáles son los 5? Oír, creer, reconocimiento y arrepentimiento. Reconocimiento y arrepentimiento que vienen juntos. Confesión y conversión. Y finalmente bautismo. Y después que la persona es bautizada, ¿qué? Voy a aclarar un punto antes del proceso. Porque yo me he encontrado, a lo mejor ustedes también, yo me he encontrado en muchas iglesias, yo predico en muchas iglesias, me vienen y me dicen, pastor, mire, yo fui bautizado. Algunos me dicen, yo fui bautizado cuando era niño, cuando era bebé, me bautizaron, pues yo también. Pero ese bautismo no sirve. ¿Por qué? Porque el bautismo es una decisión personal, no es una decisión de los padres. Claro que los padres van a querer que el niño se encamine por los caminos del Señor, por supuesto, pero para eso la iglesia nuestra tiene la presentación de los niños ante Dios.
Y uno los trae a la iglesia y está ahí las distintas clases que hay de cuna y de niños más grandecitos, están los conquistadores, están todos los clubes que hay dentro de la iglesia que van instruyendo al niño en su camino. Y luego el niño, cuando ha crecido y se siente suficiente maduro para tomar la decisión, entonces ahí pide el bautismo. No hay que empujarlo, no hay que obligarlo. La persona debe tomar voluntariamente la decisión de bautizarse. Así que el bautismo de bebé no entra en la doctrina. Eso es algo creado por el hombre. Pero vienen algunas personas que me dicen, no, mire, yo era de la iglesia tal, y ahora vine a esta iglesia y yo me bauticé adelante también. Y también así me sumergí en el agua. Y como ahora esta iglesia, la iglesia bendita, me exige otra vez un nuevo bautismo, si yo ya estoy bautizado. Entonces yo le digo, usted ha leído Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 6. ¿Lo ha leído? No me... Bueno, yo se lo voy a parafrasear rapidito. Allí había un grupo de fieles, de creyentes en Dios, que se encuentran con Pablo, y Pablo les pregunta, ¿y ustedes cómo fueron bautizados? Y ellos le dijeron, nosotros fuimos bautizados por Juan el Bautista. Pero ustedes conocen una parte de la verdad. Les falta ahora ser bautizados por Cristo para que reciban el Espíritu Santo. Y ellos dicen que no sabían que del Espíritu Santo ni sabían que existía el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que cuando la persona conoce una verdad mayor, tiene que volverse a bautizar. Ese es el peso bíblico que hay que decirle a esa gente. No porque la iglesia lo sigue, no porque el pastor lo sigue, no, hermano, porque la Biblia dice, si tú conocías una parte de la verdad y ahora conoces una verdad más grande, entonces tú tienes que bautizarte en esta verdad. Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 6, te lo aclara. Ya, ahora aclarado ese punto, entonces vamos a seguir adelante. ¿Qué viene después del bautismo? Viene un proceso, hermanos, el punto 6, que se llama santificación. Y es un proceso no de una semana, no de unos meses o de un año, es un proceso de toda la vida, que se llama santificación. Entonces, la santificación también es un proceso divino y humano. Nosotros por nosotros mismos no nos podemos santificar, hermanos. Necesitamos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nos santifiquemos. ¿Y cuál es la manera que nosotros vamos a santificar? Bueno, fíjese, empezando vamos a leer aquí Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, que ya el 13 ya lo hemos leído, pero vamos a empezar a leerlo del 12. Filipenses 2, capítulo 12 y 13, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está claro. La persona se tiene que ocupar en cuidar su salvación con temor y temblor. No porque yo ya me bauticé, ya estoy salvo. Ya creí, ya estudié, ya oí, ya soy salvo. Sí. Pero ahora viene un proceso de crecimiento, un proceso de santificación, donde tú tienes que estar ocupado en ese proceso y el Señor es que está trabajando imperceptiblemente, como dice allí en el versículo 13,
que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted ya habla diferente. ¿Por qué? ¿Porque usted es bueno? No, porque Cristo mora en su corazón, porque el Espíritu Santo lo mueve a que usted hable bien, a que se exprese bien. Antes hablaba en forma grosera, ahora tiene otra forma de conducirse. Antes usted tenía un carácter gruñón, ahora tiene un carácter más apacible, más ameno. Ya la gente quiere conversar con usted. ¿Ve? Entonces se relaciona mejor con su familia, se relaciona mejor con los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, con la vecindad. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en su corazón, está haciendo una transformación, lo está santificando. El ser santo o la santificación es sumamente importante para Dios. Y Él nos invita, y Él nos dice en su palabra. Y vamos a leer aquí unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Mire lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó a nosotros? ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó. Dios, como dice hay un versículo que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pues nosotros estamos dentro de esos pocos escogidos. Dios nos llamó. ¿Y quién nos llamó? Un ser santo nos llamó. Así que, como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. ¿Ves? Dios quiere que nosotros seamos santos. Porque allí en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios cara a cara? Pues santifíquese. Comience por trabajar en su carácter y santificarse para que cuando llegado el momento usted pueda ver cara a cara al Señor. Claro, ustedes van a tener esa pregunta, pero ¿cómo nosotros, siendo pecadores, podemos ser santos? ¿Cómo? Hermano, primero y principal, usted no está solo. El Señor está con cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está guiando su vida. Dios tiene control de su vida. Y entonces Dios está trabajando allí en su corazón. Y estamos siguiendo los pasos descritos hasta este momento. ¿Cuántos pasos hemos hablado? 6. ¿Cuál es el primero? Oír, creer, reconocimiento y conversión. Y el otro, confesión y arrepentimiento. Y luego el quinto, bautismo. Y ahora el sexto es santificación. Entonces, si nosotros hemos seguido todos estos pasos, ya nos estamos santificando. Pero hay más cosas. El Espíritu Santo, como les dije, trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Y algo que nosotros no debemos hacer es ponerle resistencia al Espíritu Santo. Si nosotros le ponemos resistencia al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no puede hacer su trabajo. Si usted es una persona comprometida, tiene su pareja, su novia o su esposo, y se pone a mirar por allí a otro lugar, entonces, y se extasia, y el Espíritu Santo le dice, no mires, un poquito más. Y entonces usted se queda allí, entonces Dios no puede hacer su trabajo. Y me acordé de una anécdota de un chico, un joven. Esto sucedió en Argentina y él lo confesó en la iglesia para mostrarnos cómo trabaja el Espíritu Santo. Ustedes saben lo que son las pecas, ¿no? Las pecas que salen a la persona en la cara, las pequitas, anchitas, redonditas. Esas son pecas. Este chico salió del culto, salió de la iglesia y se fue a la parada del bus. Y en las paradas del bus, en Argentina y en Uruguay también, mi país, generalmente hay como unos kiosquitos donde venden revistas.
todas las revistas. Y hay revistas para adultos. Y entonces él empezaba a mirar las revistas así de jardinería, de casa, y de pronto pasa la vista a las de Playboy, y todo ese tipo de revistas, y entonces él empezó a extasiarse en eso. Y de repente suena un cornetazo de eso, de una troca, de un camión grande de eso con contenedor, un camión grandísimo, suena algo como si hubiese un accidente. Y él mira, se da vuelta y mira. Y en el contenedor habían burbujitas y estaba escrito en letras grandísimas, pecas. Y él lo entendió como un mensaje de Dios. Que el Espíritu Santo le estaba diciendo que estaba pecando mirando eso. Así que es muy importante que si nosotros estamos en los caminos del Señor, permanezcamos firmes en el Señor. Amén. Pero tenemos naturaleza pecaminosa, sí. Bueno, si pecamos, reconozcamos, volvemos al Señor, pidamos perdón y el Señor nos levanta y seguimos en el nombre de Cristo avanzando para la salvación y la vida eterna. En la palabra del Señor nos enseña también cómo nosotros podemos alcanzar la santidad. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos santifica a nosotros? El Señor, Dios. Juan 17, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, él le decía al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Que nosotros somos santificados al estudiar la palabra de Dios. En estos momentos nosotros estamos siendo santificados por dos razones. Primero, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Ustedes están escuchando palabra de Dios. Yo estoy leyendo versículos de la Biblia. Entonces ustedes están siendo santificados. Pero aparte de eso, hermano, estamos en este lugar que es exclusivo para adorar a Dios. ¿En qué día? En el santo día del Señor. Y Dios hizo santo este día desde la creación. Entonces, si nosotros observamos el santo sábado del Señor, nos estamos santificando también. Pero Él dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero no solo la palabra es verdad. La verdad también es el Dios. Dios es verdad. Cristo, que dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, Cristo es la verdad. Si nosotros estamos aprendiendo de Cristo, estudiando de Cristo, nos santificamos en la verdad. Y si aprendemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también es verdad, porque el Espíritu de verdad dice: yo enviaré el Espíritu de verdad. Él hablará, no hablará por su cuenta, sino hablará lo que oyere a nosotros. ¿A quién? Al Padre y al Hijo. ¿Ve? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es verdad. Pero ¿qué otra cosa es verdad? Salmo 119, versículo 142, nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así que guardar la ley de Dios es también la verdad. Si nosotros guardamos la ley de Dios, nos estamos santificando, hermanos. Por eso, Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. ¿De quiénes son los santos? Los santificados, los que están en el proceso de santificación. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Ven? Así que el cuarto mandamiento también, Éxodo 28 nos dice: acuérdate del día sábado para santificar. Es
las distintas maneras como nosotros somos santificados. Así que en la medida que nosotros nos vamos acercando a Cristo, vamos conociendo más de Cristo, vamos conociendo más de su palabra, estamos orando constantemente por la guía del Espíritu Santo, estamos entregando nuestras vidas cada día a Él, es decir, mantenemos una relación estrecha y profunda con el Señor, entonces nosotros vamos santificándonos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, es decir, nuestro creer, nuestra confianza en Dios. Eso es lo que vence al mundo, y cuando uno dice vencer al mundo, es lo que vence al pecado. ¿Ven? Que guardemos sus mandamientos. Bueno, ya hemos visto 6 puntos. Vamos al séptimo y último, que dice: hacer la voluntad de Dios. Es un requisito del cielo, que todo el que quiera ser salvo tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Vamos a ver los versículos. Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, que dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre en los cielos. ¿Cómo nosotros podemos conocer la voluntad de nuestro Padre? Bueno, la palabra de Dios nos dice cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, por eso no tenemos que escudriñar las Escrituras. Romanos 12:2. Romanos 12:2, que fue la lectura de la escuela sabática. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y saben una cosa, que en las cosas importantes de nuestra vida, Cristo primero da el ejemplo. Cuando Cristo se bautizó, se manifestaron las 3 personas divinas. Y Él no necesitaba ser bautizado. Incluso Juan el Bautista le dijo: tú vienes que yo te bautice. Más bien, eres tú que me tienes que bautizar a mí. ¿Y qué le dijo Cristo? Deja para que se cumpla la palabra. Es decir, deja para que haya un ejemplo hecho por mí primero, para que todos los que me van a seguir hagan lo mismo que yo hice. Y por eso el bautismo, las personas se bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero en este otro caso también pasa lo mismo. En Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice lo siguiente: entonces le dije, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Quién es el que viene? Cristo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Dio su ejemplo. Entonces Él quiere que nosotros hagamos también su ejemplo. Muy bien. Como dice el primero y grande mandamiento, nosotros tenemos que amar a Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, lo amamos con todo nuestro corazón. Mateo 22:27 lo dice: con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces nosotros vamos a ocuparnos de hacer la santa y divina voluntad de Dios. Salmo 48 dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Porque
Una de las voluntades de Dios es que guardemos su mandamiento, pero también que creamos en su palabra, que creamos en su promesa. Y entonces, ¿cuáles son los 7 puntos que hemos visto? A ver, oír, creer, reconocimiento y arrepentimiento, confesión y conversión, bautismo, santificación y hacer la voluntad del Señor. Termino leyendo Salmo 16:11, que dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Y hay un detalle más que yo quiero aclarar aquí, porque me han preguntado también eso. ¿Qué pasa con aquellas personas que de estos 7 puntos por algún momento interrumpen el proceso? Sobre todo el proceso más largo, que es el proceso de santificación, porque el bautismo es un momento, la conversión también es un momento, el oír la palabra, bueno, puede ser semanas, puede ser meses, puede ser un año, 2 años, pero el proceso de santificación dura toda la vida. Y generalmente la persona interrumpe el proceso de santificación. Se va de la iglesia, no estudia más la palabra de Dios, dice ser cristiano, se convence a sí mismo que, bueno, Dios me conoce. Yo leo la Biblia, pero no se congrega. Y una de las voluntades del Señor es congregarse. No dejando de congregaros, dice allí Hebreos. ¿Qué pasa con eso? ¿Se salvará? ¿Se perderá? Yo no lo puedo decir. Si se salva o se pierde. Porque quien determina que se salva y se pierde es Dios. Lo que sí puedo decir es que pone en riesgo su salvación. Porque cuando tú estás en Cristo, tú estás firme en tu camino, en tus convicciones. Pero cuando tú te alejas del radio de acción del Espíritu Santo, te agarra el enemigo. Y el enemigo te puede intentar y envolverte en un pecado, y tú creyendo que sigues siendo cristiano, que sigues siendo un creyente, estás viviendo una doble vida, porque estás viviendo pecado y te estás considerando cristiano. Les recomiendo una partecita de Marcos 13:13. Fíjense, capítulo 13, versículo 13. Marcos 13:13 dice lo siguiente: el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Dios nos manda a que perseveremos hasta el fin. No importa lo que le sobrevenga en el proceso de santificación, cualquier tormenta que venga en el proceso de santificación, manténgase firme en los caminos del Señor. Porque lo que pasa en este mundo es independiente de la relación que usted tiene con Dios. Usted tiene que reconocer que en este mundo lleno de pecado hay un enemigo que trabaja en contra y va a hacer todo lo que pueda al alcance para devorarla a usted o a usted. Ustedes conocen ese versículo, ¿no? Que anda como un león rugiente, viendo a ver a quién va a devorar. En este mundo hay un conflicto, hay una guerra espiritual. Y obviamente en esa guerra espiritual a veces nos toca un golpe a nosotros. Pero el Señor nos manda que perseveremos hasta el fin, que seamos firmes en nuestra convicción. Y entonces, si nosotros perseveramos hasta el fin, entonces vamos a ser salvos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a terminar entonando las estrofas del himno 296,
que lleva por título Comprado con sangre por Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has regalado este tiempo aquí en tu casa de oración para aprender más de ti, más de tu palabra, para prepararnos mejor para el encuentro contigo. Pedimos, Señor, que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu para llevar cada día una vida más consagrada a ti, de tal manera que cambie nuestra forma de actuar, de pensar y de hablar, de tal manera que nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras obras la hagamos todo para tu honra y para tu gloria. Bendice aquí a tu iglesia presente, a cada familia representada, y bendícenos, Señor, y prepáranos para ese encuentro contigo cuando tú te manifiestes en majestad y gloria y vengas a buscar a tu pueblo para ir a morar contigo por toda la eternidad. Amén. Te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén.